Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir una palabra con cada uno de ustedes. De antemano siempre con mucha humildad y con mucho respeto, pidiendo siempre a Dios que sea Él el quien hable a través de nosotros, que no sea por nuestro conocimiento ni por nuestra sabiduría, porque si no, pues no funcionaría, sino que sea por la presencia del Espíritu Santo, que a través de Él sea que salgan nuestras palabras, ¿verdad? Hoy tenemos un mensajito corto, bonito. Si usted que está ahí, no ha tenido la oportunidad tal vez hoy de irse a congregar a su iglesia, sin importar cuál iglesia, tal vez no se ha podido ir a congregar por alguna razón, y no ha podido orar hoy o rezar, como usted le quiera decir, por, por cualquier cosa, porque ya pues se levantó muy rápido y estaba pensando en otra cosa y quizás se le olvidó que había que darle gracias a Dios, pues hoy Jesús lo insta a orar y a darle gracias. Así es que con todo respeto y con toda humildad vamos a orar, vamos a poner este espacio en las manos del Señor para que sea Él el que tome control de este espacio, siempre con mucho respeto. Señor Jesús, en esta hora, Señor Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Padre. Aquí donde yo estoy, Señor Jesús, te doy las gracias. Dile conmigo. Aquí donde yo estoy, Señor Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque nos has regalado un nuevo día. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por mi familia. Gracias por mi casa. No importa si la casita es mía o no es mía. Gracias por la casita. Gracias por el techito. Gracias, Señor, por el pedacito de pan que tenemos. Si tenemos mucho, dale gracias a Dios. Si tienes poco, dale gracias a Dios, pues hay muchos que no tienen nada. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de compartir un nuevo día. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de escuchar una palabra tuya, Señor. Que esta palabra, Señor, sea como una semilla que germine en mi corazón, Señor. Quita, Padre bendito, toda distracción. Quita todo aquello que me distrae de tu presencia, de lo que tú me quieres hablar. Señor Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendito sea Dios. Siempre hay que decir bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Mire, tenemos un día muy bonito y uno se pone a pensar ¿qué hubiese pasado si hubiésemos amanecido en otras circunstancias? Un día precioso. ¿Cómo no darle gracias a Dios siempre? ¿Cómo no decirle a Dios gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque aún en mis desobediencias, aún en mis malas actitudes, mis egoísmos? Romanos 8:37, ¿verdad? Está en Romanos 8:37. Vamos a buscarla. Vamos a leer juntos. Siempre dele gracias a Dios, no importa lo que le pueda estar sucediendo. Siempre dele gracias a Dios. En algún momento a todos nos han sucedido cosas difíciles, hemos pasado por momentos difíciles. Y bueno, hemos todo momento. Así es que usted siempre dele gracias a Dios. Créame que cualquier cosa va a pasar. Va a pasar, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Eso nos enseña Él. Él quiere que nosotros seamos vencedores. Vamos a ir a la palabra que está en Romanos 8:37.
Dice su bendita palabra así. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo para ustedes. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, cuando Él dice que somos más que vencedores, es porque es así. Sencillamente no hay nada en esta vida, no hay absolutamente nada en esta vida que no podamos vencer si estamos en Cristo Jesús. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿y la muerte? Pues a la muerte también la vencimos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Jesús resucitó al tercer día, dice, ni la muerte lo pudo detener. Quiere decir que si somos capaces de vencer aún la muerte, somos capaces de vencer cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo Jesús y usted el día de mañana fallece, usted resucitará, dice su palabra. Dice que cuando Él venga, dice que seremos resucitados los que habremos muerto, pero los que habremos muerto en Cristo Jesús. Quiere decir que un día también vamos a resucitar, porque si creemos en aquel que le resucitó de entre los muertos, dice, también nos resucitará con Él. Entonces, hay cosas en la vida que muchas veces no podemos entender, cuesta mucho explicar, pero a Dios se lo vamos a preguntar el día que nos reunamos con Él. Le vamos a decir, le vamos a preguntar, ¿por qué dejó que sucediera una cosa? ¿Por qué dejó que sucediera otra? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué me quitó aquello? ¿Por qué se llevó a alguien a quien yo amaba tanto? Todo eso se lo vamos a preguntar el día que estemos en su presencia. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque habla su corazón. Vamos a seguir. Dice, cualquier cosa que nos propongamos en Cristo Jesús, lo lograremos. Cuando dice cualquier cosa, claro, cualquier cosa en Cristo Jesús, ¿verdad? No es cualquier cosa y dejando de lado a Jesús. Así no funciona. Podremos obtener muchas cosas, pero aquí se quedarán y perecerán. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, todo lo que obtengamos será para siempre. Amén. Dios nos habla en Josué 13:1, por ejemplo, de cómo Josué conquistó tierras, de cómo Josué, conquistó reinos, conquistó ciudades. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, si Cristo nos dice en Romanos 8:37 que en Él somos más que vencedores, entonces, ¿por qué no vamos a tener esa capacidad de conquistar todo aquello cuanto Dios va a poner en el camino nuestro? Todo, absolutamente todo obstáculo que venga a nuestra vida lo vamos a poder superar. ¿Por qué? Porque tenemos el carácter de Cristo y Él superó todas las pruebas. Él nos enseñó a superar también nosotros con Él, no alejados de Él, con Él, todas las pruebas. De ahí la importancia de que Jesús hoy esté en nuestras vidas. ¿Sabe? A veces la carga que llevamos se nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque luchamos solos. Luchamos con nuestras fuerzas, luchamos con nuestra inteligencia, luchamos con nuestra capacidad. Y en la vida hay cosas que no todas se pueden luchar con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad. Llega un momento donde hay cosas donde ya no están en nuestras manos, se salen completamente de nuestras manos. Y ahí es donde necesitamos a Jesús, que es el que lo puede hacer todo.
que es el que quizás se me fue mi esposo y quizás será el que le toque el corazón a mi esposo para que se arrepienta y vuelva. Quizás se me fue mi esposa, es el que le toca el corazón a mi esposa y la hace reflexionar y que vuelva. Quizás se me fue un hijo, será el que toque el corazón de aquel hijo y lo haga reflexionar y lo haga volver. Quizás no tengo trabajo, será el que le toque el corazón a alguien que le pueda ayudar a usted y le van a ayudar. Quizás tengo una enfermedad y no he podido con esa enfermedad. Quizás será el que toque el corazón de un buen médico, de un buen cirujano, y se lo ponga en su camino y sea el que dé con el problema que usted tiene. Muchas veces sucede eso. Yo algún día estuve enfermo y pasé por muchas cosas, por clínicas, pasé por masajistas, pasé por terapeutas y no daba con quien me pudiera ayudar. Sin embargo, Dios un día puso en mi camino al doctor que me podía ayudar. Y por medio de ese doctor, a quien Dios usó, me hicieron una infiltración y hoy tengo más de casi 4 años de estar sano, estar bien. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi camino aquel que podía dar con la cura para mi sanidad. La cura siempre será Jesús, porque si usted no tiene a Jesús en su corazón, entonces ¿quién va a poner en su camino aquel doctor que le pueda ayudar? ¿Quién va a poner en su camino aquella empresa, aquel hombre, aquel patrón o patrona que le pueda dar trabajo y así remediar su situación económica? ¿O quién, si usted no tiene a Jesús en su corazón, quién le puede tocar el corazón a aquel hombre que se fue de su casa, o a aquella mujer que se fue de su casa, o a aquellos hijos que se fueron de su casa, o a aquellos hijos que no están bien? Entonces, ¿quién sino Dios? De ahí la importancia de tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso dice que en Él somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él es quien provee, Él es quien pone las armas para nosotros vencer cualquier obstáculo que podamos estar atravesando. ¿Ve? De ahí lo importante. Josué conquistó reinos, conquistó ciudades, conquistó tierras. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Todo obstáculo que se le presentaba a Josué en el camino, todo rey malvado que venía en contra, Dios lo hacía a un lado. ¿Por qué? Porque Dios había puesto un propósito en Josué. Usted sabe que usted tiene un propósito en su vida. Tal vez usted no lo ha descubierto, pero usted nació bajo un propósito de Dios. Sí, y tarde o temprano usted se va a dar cuenta que todo lo que sucede en su vida no es más que una formación para un propósito que Dios tiene con su vida. Pero cuando uno entiende que Dios está conmigo, que Dios tiene un propósito conmigo, uno entiende que toda enfermedad, que toda necesidad, que toda tormenta que se me pueda venir, Él la va a hacer a un lado. Él la va a hacer a un lado y Él lo dejará que siga caminando hacia el propósito que Él quería. En aquel tiempo, Dios tenía un propósito con Josué que era la tierra prometida. La tierra, dice, donde fluía la leche y la miel. Más antes con Moisés, luego con Josué. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo va a cumplir. Se venga lo que se venga, se meta quien se meta, Él lo va a apartar. Pero para eso tenemos que estar con Él, porque si no estamos con Él, ¿quién nos va a apartar los problemas que se nos vengan, las situaciones difíciles que se nos vengan? Nos vamos a hundir, nos vamos a desesperar. Llegará un momento donde no sabemos qué hacer y ahí vienen las malas actitudes y las malas
decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, pues van a venir muy malas consecuencias. De ahí lo importante siempre de que Jesús camine con nosotros, ¿verdad? Dios caminaba con Josué y por eso Josué llegó a la tierra prometida. La palabra de Dios dice que solo Josué y Caleb y alguien más, creo que solo Josué y Caleb, pudieron arrebatar la tierra prometida, arrebatar la promesa que Dios les había hecho. Porque eso sí, cuando Dios nos hace una promesa, Él es fiel, Él la cumple. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Él habla a nuestros corazones. Dice, Dios nos enseña que todo obstáculo es superado con la ayuda de Dios. Josué conquistó tierras, reinos, ciudades, porque Dios estaba con él. Dios nos habla de no rendirnos, porque aún hay mucho por conquistar. Así es. Si usted ha sentido en su vida que usted tiene sueños, y usted quiere lograr cosas, quiere lograr metas, significa que Dios las ha puesto en su corazón. Pero usted no puede ir a esas metas. Usted no puede ir a una guerra sin armas. Si usted va a una guerra, usted tiene que ir armado. ¿Por qué? Porque si no en la primera va a sucumbir. Pero si usted lleva la armadura de Dios, usted va a vencer. Así es que bendito sea Dios, porque está hablando a su corazón y está hablando a mi corazón. Estoy yo aprendiendo y yo sé que usted está aprendiendo también. ¿Sabe? Dele gracias a Dios siempre. Usted tiene a alguien ahí a la par, dígale, Dios es bueno. Sí, dígale, Dios es bueno. Siempre, siempre, usted nunca tenga vergüenza de decir Dios es bueno. Dios es bueno y Él es maravilloso. Siempre será así. Vamos a ir a la palabra que está en Romanos 8:28 y vamos a ver cómo Dios respalda un poquito lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien, significa que aún hasta esas que no entendemos, hasta esas que decimos, pero ¿por qué yo paso por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Bueno, dice que conforme a su propósito han sido llamados. Quiere decir que Dios tiene un propósito. Y para tener ese propósito en su vida, Él tiene que permitir algunas cosas que a nosotros no nos parecen bien. Pero Él dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Significa que aún aquellas cosas que a nosotros no nos parecen de bien, que son cosas que inclusive muchas veces nos lastiman, nos hacen sufrir, significa que Dios ha dejado que sucedan, Él las ha permitido bajo un propósito. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Él. Por eso Él permite algunas cosas para formar muchas veces nuestro carácter, muchas veces para suavizar nuestro corazón. Usted sabe que a veces tenemos un corazón muy duro y a veces no nos duele lo que le hacemos a las personas. Y ese corazón duro muchas veces hace que pasemos viendo siempre lo que nos hacen las personas, pero no vemos lo que nosotros les hacemos a las personas. Pues bien, puede ser algo que Dios también quiera cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice que todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito de Él han sido llamados, hemos sido llamados, pues significa que cualquier situación, cualquier circunstancia que estemos viviendo, nos van a ayudar a bien, nos van a formar, nos van a capacitar para hacer lo que Él quiere que seamos. Dios hoy está prometiendo cosas buenas, cosas grandes para aquellos que le creen, para aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios,
Dice, mas aquellos que le creen, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Para eso son estas palabras, para eso son estas promesas. Somos más que conquistadores. ¿Sabe? Usted no es un perdedor, usted no nació para ser un perdedor, usted nació para ser un ganador, para ser un conquistador. Todo lo que usted se proponga, poniendo siempre a Dios de primero, usted lo va a lograr. En el tiempo de Dios y bajo el propósito de Dios, sí, pero usted lo va a lograr. ¿Por qué? Porque con usted va aquel que puede apartar toda tormenta, toda batalla, todo sufrimiento, toda situación difícil de su vida. Amén. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Dice, hay una condición en esta palabra y es amar a Dios. El ser llamados por Dios significa bajo sus condiciones y no las nuestras. Bendito sea Dios. Así es. La condición más grande que Dios pone ahí, cuando Él dice que, y los que aman al Señor, dice, ¿verdad? Y los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hay una condición. Significa amar al Señor. Hay un mandamiento, el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. Pues ahí también está ese gran mandamiento. Dice, y los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Significa que debemos de amar al Señor. Significa que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que dejar de ser tan negativos. Usted sabe, hay que dejar de ser negativos. Hay que empezar a creer en Dios y saber que Él tiene el control de todo, que Él me va a ayudar. Sí, nosotros somos frágiles, pero tenemos un Padre que es muy fuerte. Se llama Dios, se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Bendito sea Dios. Así es que somos más que vencedores. Así es que, señores, señoras, jóvenes, sueñen y sueñen en grande. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Así es. Es tiempo de soñar. Es tiempo de proclamar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es tiempo de dejar de ser negativos. Es tiempo de ser como fue Josué. Es tiempo de ser como fue David. Es tiempo de ser como fue José. ¿Y quién era José? Un soñador. Pero ¿quién transmitía los sueños a José? Dios. ¿Cuántas veces usted no se ha soñado? ¿Cuántas veces usted no se ha soñado con algo que Dios le va a dar? Pero ¿le ha creído a Dios? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ha creído usted que eso es imposible? Pues no, para Dios no hay nada imposible. Pero quizás usted en su corazón, en su fe, ha sido débil y ha creído que es imposible. Pues para Dios no hay nada imposible. Amén. Bendito sea Dios. Dice, sueña en grande porque tenemos un Dios grande. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios que está en Génesis 37. Génesis 37. Y mire, usted que está ahí. Vea qué bonito. Por eso es sueña. Sueña y no pare de soñar. Porque si Dios ha puesto un sueño en su corazón, si el sueño que usted tiene nació en el corazón de Dios, se va a cumplir. Aunque usted por ningún lado vea por dónde, se va a cumplir. Porque cuando Dios pone un sueño en nuestro corazón, Él lo va a cumplir. Y Génesis 37 nos habla de José. La historia de José, quizás usted muchas veces la ha escuchado. Pues mire, dice su palabra que Josué
José, que José soñaba. Dice que él soñaba y soñaba. Mire, cuando eso sucedía, José era un joven de tan solo 17 años. Él apacentaba ovejas. No es David, es José. Él apacentaba ovejas. Y dice que Dios traía sueños a él. Y él empezaba a contar sus sueños a sus hermanos, a su padre. Y sus hermanos dice que le tenían envidia. Aún su padre, que lo amaba tanto porque era su hijo consentido, empezó a dudar cuando él empezó a contar los sueños que Dios ponía en su corazón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios pone un sueño en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios nunca pone un sueño chiquitito. Dios no pone un sueño pequeñito. Dios siempre va a poner un sueño grande. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande. Diga amén ahí donde usted está. ¿Sí? Y entonces su padre, que aún lo amaba mucho, empezó a dudar de él también. Y ya no le hacía mucha gracia cuando él le contaba los sueños. Y sus hermanos dice que tenían envidia de él. Pero ¿sabe? Nada de eso interrumpía aquello que José había empezado a sentir. Nada de aquello interrumpía los sueños de Dios en el corazón de José. Y aunque sus hermanos lo marginaban, lo humillaban, una vez fue inclusive casi lo tratan de asesinar sus propios hermanos. ¿Sí? Sus propios hermanos lo quisieron matar por la envidia que le tenían. Mas luego lo echaron en un hueco. Mas luego lo vendieron como un esclavo. Pero José seguía soñando. Mas luego José fue hasta tentado. Pero José seguía soñando. ¿Por qué? Porque aunque le había tocado una vida muy difícil, haber atravesado todo aquel tiempo difícil, cuando ya su propio padre quizás no lo veía como lo veía más antes de que él empezara a contar lo que Dios le había puesto en su corazón, cuando le tocó que pasar por la humillación de sus hermanos, cuando le tocó que ser humillado como un esclavo, cuando le tocó que ser tentado por una mujer. Pero ¿qué pasó? Él se mantuvo fiel a Dios. Él se mantuvo en obediencia a Dios. Y por eso Dios premió a José con los sueños que él había puesto en su corazón. ¿Sabe? Hoy Jesús le está diciendo que usted es más que un vencedor. Dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. José fue un vencedor. Josué fue un vencedor. David fue un vencedor. La Biblia nos habla de grandes hombres que fueron vencedores, que Dios los usó grandemente, porque nunca se apartaron de aquel sueño que Dios había puesto en sus corazones. Yo no sé cuál es el sueño que usted puede tener hoy. En la vida hay muchas personas con diferentes sueños. Algunos tienen sueños de tener una familia, otros tienen sueños de tener una casita propia, otros tienen sueños de tener un carro, otros tienen sueños de ver a su familia un día a los pies de Jesús. Son diferentes tierras, pero todas necesitan ser conquistadas. Dios le dijo a Josué, hay mucha tierra que conquistar todavía. Y Josué fue un conquistador. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios está en su vida, si Dios está contigo, créame que usted va a conquistar lo que usted tanto le ha pedido a Dios. ¿Sabe? No es tiempo de rendirse. No es tiempo de poner su oído a lo que le dicen las personas. Las personas hoy te van a decir una cosa de acuerdo a sus conveniencias.
pero Dios siempre te va a decir qué es lo que más le sirve para su vida. Es tiempo de pensar, de empezar a confiar en Dios. Es tiempo de decir, heme aquí, Señor. Lucha por tus sueños. Siempre, no se canse de luchar. Levántese optimista siempre. Si el día amaneció oscuro, no importa. Usted amanezca positivo. Crea que siempre las cosas van a salir bien. Póngalas en las manos de Dios siempre. Reciba siempre a Jesús en su corazón, que en cada amanecer lo primero que haga es darle gracias a Dios por todo. Amén. Y verá como usted será un conquistador. Dice la palabra de Dios que está en Deuteronomio 11:24. Vamos a buscar Deuteronomio 11:24. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 11:24. Bendito sea Dios. Siempre dele gracias a Dios y siempre diga, yo puedo, en el nombre de Jesús yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Deuteronomio 11:24 dice, todo lugar, esto es una promesa para leerla juntos, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto, el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda tierra que pisares, como Él os ha dicho. Así es, bendito sea Dios, porque Él nos ha hablado a nuestro corazón. Dice, cuando somos llamados bajo el propósito de Dios, nos volvemos conquistadores. Cuando somos llamados bajo el propósito de Dios, nos volvemos conquistadores. Así es que mi amigo, mi amiga que está ahí, mis hermanos en Cristo Jesús, hoy es un día para creerle a Dios. Que lo que usted no puede lograr por sus fuerzas, por su inteligencia, por su capacidad, Él lo puede lograr por usted. Dios le bendiga. Muchas gracias.